Hola María Cris, qué gusto Hola Ana verte. María, gracias. Esta es una versión de las charlas revisión, que son unas charlas con participantes del proceso que nos cuenten de su viaje, de su camino de revisión de vida y, y que de esta manera inspirar a otras personas, apoyar a otras personas en hacer sentido de su momento de vida, de su transición e inspirarse. Y yo pues veo que tu historia tiene tanto, tanto para aportarle a otras personas que me encanta la idea de que tengamos esta conversación y que puedas compartir con otras personas tu, tu experiencia. Entonces, tal vez podríamos arrancar con que nos cuentes un poquito de ti, de tu trayectoria, así como en general, o sea, cómo ha sido tu vida profesional en general, dónde te encuentras en este momento. Ok, bueno Ana María. Sí, mira, yo en este momento soy empresaria, soy socia con mi esposo, llevamos trabajando más o menos 9 años después de una vida laboral que tuve en empresas o en una vida corporativa de más o menos unos 20 años. Inicié en este camino de conciencia eh, aproximadamente desde el año 2008, en el que pues quise empezar a tener un poco más de conexión con mis gustos, con mi vida, de una manera más consciente, tomando decisiones desde mucho más desde mi ser que desde el hacer. Y en este camino encontré en revisión de vida, por ejemplo, un gran apoyo y una herramienta magnífica para poder continuar con ese camino. En ese punto es en el que estoy en este momento y en el que me siento feliz de haber culminado eh, hace poco mi taller. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué hizo que el taller fuera importante en el momento en que lo tomaste? ¿Cuál fue ese punto de partida? ¿Por qué buscaste un apoyo en este momento de tu vida? Busqué un apoyo porque a pesar de que mm, siempre he querido, desde el 2008, como te dije, empecé a buscar una conexión con mi ser y con más que mi quehacer. A pesar de eso, tú sabes que la vida de la empresa, la cotidianidad, lo lleva a uno a volver como a esa automatización de la rutina, estar permanentemente en preocupaciones acerca de ese hacer que me alejó, me fue llevando como a alejarme de mi propósito y por lo tanto eh, sentí un llamado a parar y retomar eh, esa, ese deseo de no ir eh, en automático, sino conectar con más conciencia, conectar con mis gustos, conectar con mi esencia y por esa razón quise tomar el taller. Súper. ¿Cuáles fueron algunos de los síntomas o señales de, oiga, es tiempo de parar y es tiempo de enfocarme en mí misma para escucharme y salir de este corre-corre? ¿Qué te hizo darte cuenta de que este era el momento? Específicamente, señales que otras personas también pueden aprender a escuchar. Sí, Ana María, sentí como eh, que no había sentido en el día a día. Un cansancio, en las mañanas como un agotamiento de otra vez, tengo que arrancar con esta rutina a la que no le encuentro mucho sentido. Eh, las preocupaciones permanentes, mucho estrés, y fue eso lo que me hizo ver que estaba
nuevamente en una rutina sin fin en la que simplemente estaba dejándome llevar por el día a día, las preocupaciones, eh, la rutina, y no estaba conectando conmigo misma y con mis deseos y mi propósito. Entonces, eso fue lo que me hizo despertar allí y decir, no, yo tengo que volver a buscar mi propósito, tengo que volver a buscar mi esencia para poder encontrar nuevamente motivación. Me sentía muy desmotivada. Sí, hacía las cosas, pero con mucha desmotivación. Ujú. Excelente. Y una vez ingresaste al taller, una cosa que reconozco en ti es que le dedicaste mucha energía y mucha atención al proceso. Y quisiera saber qué te llevó a eso, a invertir en ti misma, porque hubiera sido fácil entrar al taller y no dedicarle el tiempo, no esmerarte para sacar lo que sacaste, que ahora vamos a hablar de eso maravilloso que sacaste, pero tú también le metiste mucho al proceso. ¿Qué te ayudó a llegar a permitirte darte permiso de hacer eso? Me ayudó mucho, eh, me empecé a motivar profundamente cuando empecé a encontrar una cantidad de sentido a lo que encontraba cada vez que conectaba con las visualizaciones, con las historias, y eso me atrajo como cuando uno está haciendo una obra y empieza a ver ver resultados, empieza a tomar sentido, muchas cosas empiezan a tomar sentido. Cuando empecé a explorar eh, en esas historias que lo quieren a uno evocar a través de las visualizaciones, y si se hace a plena conciencia, si se toma con seriedad, yo estoy segura que cualquier persona empieza a sentir motivación infinita de seguir con el siguiente paso, porque con cada paso tú vas entendiendo más cosas y vas encontrando como un mapa y una ruta y vas construyendo como la obra completa. Entonces, tú quieres seguir para verla terminada. Eso fue lo que a mí me pasó. Yo al principio pensé y me pasaba, que no recordaba cosas, que no tenía memoria, sentía que no tenía memoria, pero la memoria se estimula a través de esos ejercicios que se plantean en el taller, y entonces me quedaba pensando en qué cosa conecta con esa historia, y ahí entonces llegaba otra a mi mente, y entonces a través de ella tenía sentido algunas cosas que sentía por las que estaba pasando, entendía el porqué de muchas cosas que nunca me había detenido a, a reflexionarlas, y a través del taller las empecé a reflexionar. Entonces eso me motivó y me hizo que le dedicara tiempo, pero no era ningún sacrificio, sino todo lo contrario. Era la pasión por ver concluida la obra, era la pasión por ver conectadas tantos aspectos de mi vida y de mi esencia que ahora me llevaban a, a plantearme unos retos y unas metas que deseo alcanzar, totalmente conectados con eso, con esas historias. Ujú. Es por eso que lo hice así. Qué bello, gracias. ¿Hay alguna historia o fragmento de historia que pudieras compartir que te despertó esa motivación? Sí, claro, Ana María. Por ejemplo, hay una historia muy sentida sobre la enfermedad que sufrió mi mamá durante muchos años, y que la había vivido hasta el taller como una tragedia. Ujú.
Pero cuando hice el taller y la narré y la puse en el papel, la dejé de vivir como una tragedia Ujú, y la conecté en mi vida más bien como un aprendizaje ujú, y la sané, ¿sabes? Sané unas cosas increíbles con mi familia, con mi núcleo más cercano y dejé de vivir esa historia como una tragedia y la vi muy distinta, muy diferente, desde otro ángulo absolutamente positivo, con un aprendizaje inmenso, una lección de vida que no puedo en este momento de mi vida desaprovechar para nada. Porque entonces no es, esas historias no son una tragedia, no tiene por qué vivirse como una tragedia. Se pueden vivir desde otro punto. ujú, Esa quiero resaltarla en especial, ¿sabes? Porque mm, fue demasiado profunda y demasiado un quiebre muy importante para mí. ujú, ujú. ¿Y cómo sintetizas el aprendizaje que salió de ahí, de esa historia en particular? Seguramente hay otras personas que se identifican mucho con eso. Sintetizo, Ana María, en que muchas veces las enfermedades traen conectado un propósito para el grupo familiar, para las personas que te rodean. Eh, a partir de esos momentos que tienes que vivir, eh, tú puedes de ahí encontrar mucha fortaleza que te define como ser humano. Y a partir de esa fuerza que tú encuentras en esas historias, puedes darles un final, porque se puede en el presente darles un gran final eh, que sea el paso para continuar historias mucho mejores, más positivas, más, que alimentan más tu vida y Ujú, le dan más sentido a tu vida. En eso lo sintetizo. mm, maravilloso. Muchísimas gracias. Qué inspiración escucharte y verte como un testimonio de alguien que ha vivido algo difícil a nivel familiar, una enfermedad de tu mamá y que esto se ha convertido en un alimento para ti, para toda la familia y una lección de vida. Así es. Y pues en eso veo en ti esa resiliencia y también esa aceptación de la vida tal como es. Y una generosidad también, una generosidad de apoyar a tu familia en los momentos difíciles. Así es. Sí, Ana María, yo en eso encontré esa fuerza Ujú, y la reconocí y pude honrar la posición de cada miembro de mi familia, eh, a, la posición que asumió frente a esa enfermedad. Entonces, la reconocí, la honré a partir de que la historia la pude ver en blanco y negro, dignificarla y aceptarla. ujú, Sin el taller no lo hubiera podido haber hecho, Ana María. Sin el taller no hubiera podido devolverme y recabar sobre la historia misma, ver desde cuándo comenzó, cómo se desarrolló, cómo la viví mm, y cómo terminó. Y cómo ahora continúa con otras historias que empatan allí, lindas y positivas. ujú. Sí, así es. Pues sí, veo en ti esa energía de transformación y de cerrar con amor una fase para poder abrir otra fase y pues sé que estás abriendo un capítulo nuevo de tu vida, luego de muchos años de experiencia, de mucho recorrido. Cuéntanos un poco de esa visión que sacaste del taller y que estás
ya comprometida con implementar, porque te veo tomando pasos en llevar a cabo esa visión. Así es. Pues mira, Ana María, yo eh, me gradué como abogada, pero nunca lo ejercí. Eh, y buscando en mis huesos, eh, encontré eh, que allí había algo demasiado importante en mi vida, que yo había vivido con mucha pasión el estudio de esa profesión. Eh, y ahí quise encontrar, o sea, por qué lo dejé, por qué, porque porque le di un rumbo diferente. Obviamente las cosas en las que me desempeñé tenían que ver con mi profesión en el sentido de que era importante. La profesión per se era importante dentro de los roles que ejercí, pero eh, había dejado la pasión que me había llevado a mí en algún momento de la vida a tomar la decisión de haberla estudiado. Entonces, me encontré en ese camino, empecé a explorar cuando llegamos a los territorios eh, antes los vientos, empecé a, a conectar con algunos temas, con esos temas relacionados y vi que ahí podían, en esos territorios, podría aterrizar esa gran semilla que tenía eh, y empecé a explorarlo y empecé a encontrar cuando eh, en el taller empezamos a ver los territorios y a decir, bueno, cuando yo quiero habitar en un territorio tengo que hacerlo con respeto, verificar cuáles son las reglas que habitan allí, quiénes son los que habitan en ese territorio, ¿verdad? Entonces ahí fue cuando me tomé el trabajo de empezar a mirar qué estaba pasando en él y me empecé a identificar con temas, personas, eh, y empecé a hallarle el sentido y volví a recobrar la pasión que tuve hace tantos años eh, de estudiar mi profesión y dije, aquí hay una gran oportunidad para llevar a cabo algo que quiero y deseo. Sin el taller no lo hubiera logrado, no hubiera podido identificarlo, porque me tomé todo el tiempo para identificarlo. Es un ejercicio maravilloso para identificar esas pasiones, conectarlas con los talentos, con las virtudes que tú tienes y entonces hallarle sentido a las cosas y empezar un camino nuevo. Y empezar a buscar otra vez cosas que te apasionan. ¿Y te acuerdas que me preguntaste cómo estabas al principio? Totalmente desanimada y sin Sí. pasión. Entonces, la encontré y estoy feliz porque veo que hay un campo enorme, muy lindo en el que quiero estar. Uh-huh. Y lo que entendí de lo que tú lograste es que quieres volver a habitar el territorio del derecho, pero de una manera diferente, con un Total. rol diferente y con unas herramientas o vientos diferentes, vientos siendo Total. otras perspectivas, otras maneras, ¿no? Así es, Ana María, porque tal vez lo que en parte me llevó a alejarme un poco del ejercicio de la profesión era que yo no me hallaba en ella. Mm. Yo no me conectaba con ese territorio, no la veía, yo no me veía allí. Mi Daemon no era, no podía desplegar toda esa pasión allí. Entonces por eso se alejó y yo me alejé de ahí. Uh-huh. Y me fui llevando, y me fueron llevando otros vientos, otras cosas, pero cuando volví a encontrar y a reflexionar, no te imaginas la emoción de mi Daemon cuando pudo ver que ahí sí puede florecer, ahí sí está en su dimensión, en su verdadera dimensión. Uh-huh. Cuéntanos un poco más de ese nuevo
mm, digamos, subterritorio que encontraste dentro del territorio del derecho que te permiten encontrar tu hogar y tu nicho para ejercer tu nuevo rol. Sí, el territorio fue el derecho sistémico, encontrando que detrás de todos los conflictos que pueden existir, eh, están la esencia de los seres humanos. Y a partir de esa esencia y eh, de esas historias que subyacen eh, a los conflictos y a las historias que nos llevan a controversias, pues se pueden sanar eh, y se pueden buscar soluciones a las mismas. Entonces es una perspectiva absolutamente distinta del ejercicio del derecho, que sí conecta con mi ser, que sí conecta con mi deseo de contribuir. No es simplemente el ejercicio de una profesión donde se aplican unas normas y donde en realidad la contraparte tuya, pues si no, no te importa mucho, te importa pero para ganar. Sí. Entonces, en esto es como buscar un ganar-ganar, es ir a la esencia de los seres humanos y tratar de reconstruir tejido social. O sea, sí se puede contribuir desde un ámbito muy, muy favorable y muy positivo a la sociedad y a los seres humanos a través de poder visualizar los conflictos y poder solucionarlos, entendiendo la historia de quienes viven esa controversia, ese conflicto. Allí sí me interesa participar. Allí sí mi daemon y mi ser se siente bien. Ujú. Sí, me llega que pudiste conectar con la esencia de tu territorio, que es pues el derecho, ¿no? Generar justicia y, y hacerlo de una manera que realmente satisface esa necesidad, en vez de hacerlo de una manera, como dices tú, como aplicando una norma y así, como que como que faltaba algo, ¿no? Y aquí estás pudiendo ir al origen de esa pasión que tuviste en su momento cuando entraste al territorio, cuando estudiaste derecho, pero vivirlo de otra manera. Y, Totalmente. y, Así es. al, y al incluir estas historias también, pues ahí te veo completamente porque iniciamos esta conversación hablando de tu historia o ¿sí? De partes de tu historia a las cuales les encontraste significado y eso te llevó a una transformación y te llevó a ver las cosas distinto, como de alguna manera tú misma resolver una tensión interna o un conflicto familiar que podía estar ahí. Entonces tú ya lo estás viviendo, ¿no? Como de alguna manera. Así es. Y este viento de lo sistémico es algo que veo muy prevalente hoy en día, de no ver las cosas aisladas, sino como parte de un sistema. Cuéntanos un poquito más de ese enfoque sistémico que te está llamando la atención. Sí, como te mencionaba, lo que me llama la atención, porque debo seguir profundizando en él, es que eh, detrás de una historia o de una controversia o de una situación a resolver desde el punto de vista jurídico, eh, están las personas y sus historias y cómo esas historias pueden eh, o determinan las diferentes posiciones que se asumen. Me apasiona entender cómo de alguna manera lo viví en este proceso de revisión de vida, de cómo desde mi esencia pude explicar situaciones que después, a las cuales yo no les había encontrado mucho sentido. Siento que llevado al terreno de un conflicto
entre las personas, es posible llegar a encontrar soluciones que le convengan a todos. Y si son conscientes de las circunstancias y situaciones que están viviendo y por las cuales se encuentran en el presente, en dicha situación, entonces, además de que se pueda resolver el tema, temas económicos, temas, no sé, de societarios, empresariales y demás, además se pueda sanar al ser humano. Imagínate lo que eso significaría. Entonces resuena para mí muchísimo. Obviamente apenas estoy aprendiendo de esto, pero es lo que me llama poderosamente a seguir buscando y a seguir profundizando en dicho tema. Bellísimo, bellísimo, porque de verdad que la humanidad necesita, creo yo, que convertir los conflictos en una oportunidad de crecer, de sanarnos, de fortalecer nuestras relaciones y no temerles tanto, no temerle tanto al conflicto porque es parte de la vida. De hecho, el conflicto es una expresión de la diferencia y de la diversidad que hay entre nosotros y que bueno, que seamos diferentes y que de alguna manera nos atrevamos a expresar esa diferencia. De lo contrario, nos quedaríamos siempre callados y tratando de armonizar o de parecernos a los demás, lo cual no es chévere, no es bueno. Entonces, que haya conflicto también es una expresión de la vida en su pleno esplendor. Pero entonces, ¿cómo vamos a navegar esos conflictos? Y esta profesión tuya o este territorio del derecho ha tenido una forma originalmente, pero ahora está teniendo otras maneras que donde se aprovecha el conflicto y crecemos como personas y se profundiza en el regalo que es el conflicto para cada uno de nosotros y para el colectivo. Totalmente de acuerdo. Entonces, imagínate llegar no a poder tener un rol de conciliador y poder conectar esas piezas que de alguna manera están siendo parte del problema y colocarlas de tal manera y hacer conciencia de tal manera entre todo ese grupo que hace parte de la situación para resolverla. Me parece apasionante. Apasionante. Y entonces ese rol se llama conciliador o Sí, constelador o ambas. exacto, sí. Es el que encontré en principio. Como te digo, como estoy apenas haciendo una exploración del mismo, seguramente pues evolucionará de alguna otra manera. Esto es lo que también me lleva al deseo de continuar perfeccionando mi matriz de vida, porque no, sé, no es estática. O sea, No. cada vez se le encuentran nuevos sentidos, evoluciona de nuevas formas, de tal manera que eso me apasiona seguir buscándole el rol exacto o el rol que se necesita, el que resuena conmigo, y es el proceso en el que quiero continuar. Uh-huh. Ay, pues María Cris, me siento contagiada de tu pasión y de tu motivación por seguir descubriendo este territorio de una nueva manera. Se siente como una energía como de cuando uno se reenamora de algo o de alguien, ¿no? Y que Así es. hay como Más hay o menos, magia en sí. el ambiente. Es así, es algo así. Fue un reenamoramiento de mi profesión. Ay, qué hermoso. Pues eres una inspiración. Gracias por haberte Gracias. dado esta oportunidad de vivir el taller con el esmero y la dedicación que le diste, porque eso no solamente es para ti, sino para todas las personas que te acompañamos. O sea, eso que tú hiciste por ti nos alimenta a toda la comunidad. Así que muchas gracias y te deseo todas las bendiciones en esta exploración maravillosa que tienes por delante de habitar tu territorio de una nueva manera. Ay, muchas gracias a ti, Ana María, porque vivirlo también en grupo, en tribu, en un entorno como el que se formó en el grupo en el que yo pude trabajar, no tiene precio realmente. Esto este ejercicio de manera individual
no hubiera tenido el mismo sentido que lo tuvo de manera grupal. O sea, porque sentirte acompañada y en la misma sintonía con el grupo, con las personas con las que estaba compartiendo, eso fue maravilloso. De verdad que yo debo agradecerte a ti por haberme llevado a estas decisiones, haberlas guiado, haberme inspirado también, que te lo agradezco. Esta es una gran oportunidad para agradecer. Con todo el amor, qué alegría poder hacer también mi labor, esto que amo y es un gozo sobre todo al escuchar un testimonio como el tuyo. Bendiciones y gracias a quienes están viendo esto, que espero que les traiga mucha inspiración y un sentido de posibilidad de reenamorarse de su territorio. Muchas gracias, Ana María.